Muy buenas noches, gracias a todos por acudir. Gracias a todos por acudir una vez más a estos encuentros, a estas charlas que llevamos organizando ya desde hace varios meses con motivo de esta exposición que seguramente ya habrán podido ver y disfrutar aquí en el parque. Un poco recordarles o hacerles un poquito de resumen de cómo arranca este proyecto, parte de la mente de aquí de José Rosales y de esa reflexión que en ocasiones nos brinda las redes sociales con frases atribuidas a determinados personajes, que en ocasiones no son tan ciertos los personajes ni tan ciertas las frases. A partir de ahí surge un proceso, una curiosidad por investigar y por saber, conocer el origen de la fuente real de esas citas literarias, textuales, en ocasiones frases lapidarias, de ahí también lo de las lápidas, y encontramos que hay un montón de muertitos, como los denomina José Rosales, que todavía a día de hoy siguen siendo necesarios por sus reflexiones, por su sabiduría, por todo el legado que han dejado, y con esa idea en la cabeza hemos ido desarrollando esta serie de encuentros para poder volver a hablar con aquellos muertitos que, aunque no estén físicamente presentes, nos han dejado todo ese legado que sigue siendo muy válido a día de hoy. Y para acabar para terminar este recorrido que hemos estado haciendo, contamos esta noche con Ángeles Alemán, que es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que va a hablar con una mujer, con una muertita muy singular, que pese a las circunstancias que todos conocen de que las mujeres en el mundo del arte, de la ciencia y de cada disciplina, digamos, un poquito destacada, han estado obviadas, ocultadas o desplazadas por los varones, en el caso de Leonora Carrington no es tan así. Ella tuvo su cierto prestigio y reconocimiento en su mundo, dentro sobre todo del mundo del surrealismo. Así que yo les voy a dejar con Ángeles, que va a hablar con Leonora Carrington. Muchas gracias. Gracias, Esaú. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias a José por darme esta oportunidad maravillosa. Y gracias a Katy también, que está aquí en la biblioteca haciendo una labor excepcional. Y efectivamente he tenido la suerte de que mi interlocutora de esta noche es una mujer excepcional y que además fue reconocida como excepcional durante su vida, ¿no? Ella nació en Inglaterra, en un castillo, hija de un padre inglés y de una madre irlandesa. Su educación fue una educación exquisita, aunque la echaron de varios colegios de monjas porque siempre se negaba a hacer caso a lo que le mandaban. Con esa rebeldía, vamos a hablar con Leonora. Esta es la historia de una artista independiente, valiente y absolutamente única. Así que con tu permiso, Leonora, voy a intentar contarla. ¿Cómo sabías, Leonora, que André Breton en su estudio de la Rue Fontaine atesoraba objetos mexicanos? Parece una de esas premoniciones que tanto gustaban a los surrealistas. Y aquí, si nos fijamos bien, podemos ver a André Breton, el creador del surrealismo, sentado ante esos amados objetos. En una imagen, la que ustedes ven a la izquierda, la que también va a ver Leonora porque está enfrente de mí sentada, pues está un André Breton todavía joven escribiendo. En la de la derecha prácticamente no se le ve, pero si se fijan bien, se van a dar cuenta que si atravesamos esa puerta, al fondo hay una cabeza blanca, de cabello blanco, porque esa foto es de André Breton justo en el año en que murió. Así que seguramente Leonora estará discutiendo con él alguna vez que otra de esas colecciones que tanto amaba el creador del surrealismo y con las que él intentó siempre encontrar la magia del tiempo. Estatuas, máscaras, juguetes populares, todo tenía cabida en el estudio de André Breton. Entre ellas los objetos aztecas que pronto encontrarías, Leonora, en su lugar de origen, el país que te acogió de manera definitiva, en México.
Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a José y a Esaú por contar conmigo. No sé si había que quitarle el foco. Me parece, no sé. Gracias a todos por venir, como les decía, en esta tarde lluviosa, así que está como un poco propicia para hablar de alineaciones funerarias. Pero yo, más que dar aquí una clase de historia ni una clase magistral, que a eso últimamente me dedico por la mañana, con estas cosas de ir cambiando de un lado para otro, vamos a hablar de las alineaciones funerarias, pero no como una cosa fúnebre, oscura y tal, sino vamos a tener una conversación con Miguel Ángel, que nos ha convocado aquí para hablar de dónde se une lo material y lo no material. Y en ese lugar, en ese espacio, es donde nos encontramos los ausentes y los presentes. Entonces yo, a lo largo de la historia, los pensamientos, las civilizaciones y demás van cambiando nuestras maneras de habitar, y así como cambian nuestras maneras de habitar, de los vivos, siempre los cementerios han sido un reflejo de la sociedad en la que se han desenvuelto, o de aquella sociedad a la que han acogido en su morada más definitiva. Entonces, después de fallecer Miguel Ángel, que por cierto nos llevamos justamente 500 años entre él y yo, 400 se lleva con Saramago, que lo tenía muy presente cuando en aquella obra suya de Todos los nombres, cuando imagina el gran cementerio sin límites y demás. Pues precisamente entre ese señor y Miguel Ángel pasó que los cementerios fueron relegados a los espacios exteriores de la ciudad por cuestiones de salubridad, de espacio y de... Si esto pasó en las grandes capitales europeas, pues que en Canarias, con nuestro límite espacial que tenemos, fue bastante considerable. Entonces pasó que empezó a crecer cementerios como Pere Lachaise, con sus grandes recorridos, sus mini arquitecturas, esos recorridos que hacían que fuera un lugar público, no solo unas capillas de unos determinados Medici. Y bueno, la muerte como último paso del ciclo vital siempre ha inquietado a los seres humanos, y aunque vayamos cambiando, realmente solo me he centrado más bien en nuestra cultura, pero esto es un mundo enorme y apasionante. Entonces Miguel Ángel lo que ha cambiado bastante, o la manera de concebir el espacio fúnebre, ha cambiado bastante en cuanto a la orientación, al genio del lugar. Tenemos, por ejemplo, voy a hacer un poco un recorrido por espacios fúnebres, pero que nos cambie un poco el chip de lo que estamos así acostumbrados como espacios rudos, fríos, inhóspitos, realmente espacios para la muerte. Porque al fin y al cabo los que los visitamos y los utilizamos, sus mayores usuarios, aunque sea de manera menos permanente, afortunadamente, somos los vivos. Entonces hay que pensar que los cementerios también pueden ser parques, ¿no? Tenemos en Barcelona un cementerio maravilloso, que es un parque en Igualada, de Enric Millares y Carme Pinó, en el que van creando muros en talud y horadando el espacio. No tiene mucho que ver con los callejones de nichos a los que estamos todavía acostumbrados hoy en día, porque es un espacio más amplio, con árboles en medio, espacio para disfrutar y demás. Y un crematorio que han hecho porque los tiempos van cambiando, cada vez también hay menos espacio, cambian las culturas, cambian un montón de cosas, y aparece una nueva figura, el crematorio. Ese espacio que en el siglo, hace 500 años, cuando nuestro conversador estaba vivo entre nosotros, estaba presente, pues no existía, porque no se cremaban los cuerpos. Entonces, en todo momento el crematorio pues mantiene las vistas hacia el parque, no como en la arquitectura de... Quería empezar directamente con mi conversación, pero voy en primer lugar a agradecerles a ustedes la presencia aquí para escuchar lo que tengo que decir.
y darle las gracias también a todas mis compañeras de la biblioteca, a los compañeros de Gestel y también a la concejalía, que parece que se están moviendo en la dirección, pues por lo menos que marca un poco, como decía Saúl, este momento que estamos ahora viviendo, ¿no? Y a José Rosales porque, vamos, mi hermanito, como dice él, pues llevo muchos años trabajando con él, hemos hecho muchísimas cosas juntas y bueno, era una más. Yo quería cuando me propuso este encuentro, yo quería dialogar con alguien pues que yo había sistematizado de alguna forma académicamente, es decir, no quiero extenderme mucho, pero por ejemplo me acabo de encontrar a uno de los profesores que tuve en un curso que hicimos con un experto en la universidad, donde dedicamos el curso al pensamiento contemporáneo y a la crisis social y cultural. Y en este caso Vicente, que está muy presente, le tocó, por ejemplo, hablar con Ortega, y yo trabajamos durante mucho tiempo, un trimestre trabajamos a Benjamin y sobre todo las tesis sobre el concepto de historia que había escrito Benjamin y que no se publicó en vida y se encontró en sus materiales que le había dejado a Hannah Arendt y a Gershon Scholem cuando él se suicida en Pol Pot en el año 40 porque cree que lo van a meter en un campo otra vez de apátridas, ¿no? Porque ella había perdido la nacionalidad alemana como todos los judíos. Bueno, voy a empezar yo con mi parafernalia. Walter, te he puesto aquí 3 céntimos. En tu época eran 3 centavos, 3 peniques, o como lo querían llamar, aquella ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht, que fue el que te, digamos, intoxicó con el materialismo histórico. Te dejo estos 3 centavos porque hoy estás aquí y después de que acabemos puedes ir a ver otra vez esta representación. No son centavos de los años 20, sino son piezas de este momento. Porque si algo tiene tu discurso es que este es un momento donde tú puedes estar con nosotros. La historia puede redimir la luz. La luz es muy importante.